Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Corazón Nuevo, un podcast pensado para hablar temas de la fe, temas espirituales, temas incluso de teología. Espero que pueda ser muy edificante para cada uno de nosotros. Mi nombre es Mario Domínguez y voy a ser su anfitrión en este recorrido a través de la fe, la espiritualidad y la teología. Bueno, el día de hoy me gustaría tratar un tema en el cual he estado reflexionando un poco en esta semana y es acerca de lo que es la fe y la forma en la que debemos de ejercerla, o si hay algo más que debemos de hacer independientemente de creer o en adición a creer, ¿no? Eh, y bueno, he estado pensando mucho en un ejemplo para tratar de, pues, ponerle una imagen a esta idea. Y es que estuve reflexionando algo que una vez mi papá me dijo hace muchos años, cuando yo era muy joven, probablemente en mi adolescencia. Y todo fue porque hubo un accidente automovilístico. Esto fue para quienes viven aquí en Guadalajara, quienes conocen la carretera Tezistán. Estaba apenas como en una remodelación hace bastantes años. Y bueno, es una vía muy importante, muy grande y estaban arreglando lo que es actualizando los semáforos, pavimento, todo esto. Y bueno, la noticia fue que al parecer hubo una falla en los semáforos y dos de los semáforos en una de las intersecciones más importantes en esa calle se pusieron en verde al mismo tiempo. Y desafortunadamente, pues, dos automóviles colisionaron y al parecer los conductores perdieron la vida. Y de alguna manera Dios trajo a mi memoria ese evento, eso que mi papá me platicó, porque recuerdo muy bien sus palabras. Vi pues que a él lo impactó el darse cuenta de la siguiente verdad, que es, sabes que siempre que estamos cruzando la calle, confiamos nuestras vidas a una luz, a un semáforo. Y es algo que últimamente he estado analizando, he estado pensando mucho en relación a la fe, ¿no? Porque, sabes, de alguna manera, pues es verdad, cada vez ahora que soy un adulto que manejo, em, si no todos los días, pero sí muy seguido, es verdad, es algo en lo que confío en que el semáforo va a estar en verde, que está en verde en mi carril y que el del carril que cruza va a estar en rojo y que él se va a detener para que yo pueda avanzar, ¿no? Más sin embargo, pues como dije, hay este tipo de fallas y pueden pasar cosas, ¿no? Como que alguien se pasó un alto, cosas por el estilo. Pero lo que quiero dar a entender es que al final de cuentas sí hay cierta confianza, sí tengo cierta confianza en que tanto la luz va a funcionar, los dos semáforos van a funcionar en la intersección, así como que el otro conductor va a respetar su semáforo, ¿no? En este caso estando en luz roja. Y, sabes, muchas veces creo que es algo que eh, nos hace falta en nuestra fe, ese tipo de confianza que no solo es una fe, eh, podemos decirlo a nivel intelectual, una fe a nivel creencia, sino que es algo que debemos llevar a la acción. ¿Sabes? Como no solo yo creo que el semáforo va a estar en verde y que el otro semáforo que está en rojo va a seguir en rojo mientras yo cruzo y que la persona que está del otro lado del semáforo rojo va a respetarlo para que yo pueda pasar sin ningún tipo de incidente. A lo que voy es que, si te das cuenta, hay una acción que sigue a la fe. Primero creemos
y después tomamos una acción en base a la fe, a lo que creemos. Y creo que no hay mejor forma de describirlo a través de la palabra de Dios, claro. Y mira lo que encontré en el libro de Santiago. Específicamente vamos a estar estudiando la parte del versículo, es Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. Yo voy a estar estudiando, voy a usar como base la versión, la nueva traducción viviente. Es la que encontré un poquito más amena para esta ilustración. Mas, sin embargo, claro que es recomendable y eres libre de poder revisarlo por ti mismo, incluso en diferentes versiones. Y bueno, el título de este episodio y de este mensaje es Cree y toma acción. Y creo que hay una pregunta clave, ¿no?, en este tema, que es: ¿de qué nos sirve decir que tienes fe si no hay acciones que lo demuestren? Y precisamente Santiago aquí nos confronta a tener una fe que, que no transforma, a una fe que no actúa, y por lo tanto también él dice que es una fe que nos salva. Y el día de hoy quiero que juntos aprendamos más sobre esta fe, que es una fe verdadera, completa, una fe que cree, pero que también actúa, ¿sabes? Y me gustaría empezar desglosando un poquito este pasaje. Lo vuelvo a repetir, es Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. En el en el versículo del 14 al 20 podemos encontrar diferentes como puntos en relación a la fe que Santiago resalta. Por ejemplo, en el versículo 14 dice: Amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? Luego dice: ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Y aquí sí me gustaría hacer un breve paréntesis, porque yo sé que la misma Biblia, ¿no?, en otros pasajes, por ejemplo, en algunas cartas paulinas, podemos encontrar que se habla del tema de la salvación por fe y no por obras, ¿verdad? Más sin embargo, si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que en realidad Santiago no está pretendiendo contradecir esa doctrina, no está intentando darle la contra a lo que Pablo ya había escrito, sino eh, trata como de verlo desde otro punto de vista, ver el tema de la fe desde otro punto de vista y tratar de desglosar y explicar en sí qué es una fe completa. Santiago no está tratando en sí de manera muy profunda el tema de la salvación. Lo que él está enfocándose un poquito más, a pesar de que sí menciona lo de la salvación, eh, no está hablando de que necesitas hacer obras en el sentido de cumplir la ley, que es de lo que se hablaba en otras partes, ¿no?, de la Biblia, como las cartas paulinas. Eh, no es de cumplir con ciertas leyes para poder ser salvo, sino que es algo que tú aceptas a través de creer en Jesús. Y luego Santiago completa la idea diciendo: ok, ya creíste en Jesús, eres salvo por la fe, ¿verdad? Mas, sin embargo, ahora esa fe debe de dar frutos o debe de ser notoria, ¿verdad? Tanto para ti mismo como para los demás, porque es una fe completa y una fe verdadera. Eso es en sí lo que Santiago está tratando de decir. Sé que suena un poquito confuso. Espero que conforme vayamos avanzando ese punto pueda esclarecerse más, y si no, pues en otra ocasión podríamos tratarlo más a fondo. Y bueno, si continuamos con el pasaje, en el versículo 15 al 17 dice así: Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: Adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le das ni alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente.
a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Bien, aquí una vez más, ¿qué es lo que nos está dando a entender Santiago? Bueno, una fe que no se traduce en generosidad es una fe inútil. ¿Por qué? Porque el egoísmo nace de dudar de la provisión de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ok, si yo estoy viendo que una persona tiene una necesidad, y estamos hablando aquí específicamente de una necesidad material, porque si te das cuenta, Santiago habla de vestido y habla de comida, de alimento. Entonces estamos hablando de una necesidad en esa parte, no en lo material. Pero ¿qué pasa si yo de alguna forma no tengo la fe necesaria, la fe suficiente en que Dios es mi proveedor, en que Dios se va a encargar de proveerme y yo puedo compartir libremente lo que tenga con uno de mis hermanos que está en necesidad? Entonces me voy a volver egoísta, ¿sabes? Porque precisamente al poner nuestra fe en acción, parte de la fe es que como hijos de Dios, Él es nuestro proveedor. Y si yo no creo eso en lo más profundo de mi corazón, no lo voy a llevar a la acción, ¿sí me entiendes? Tal vez es nada más algo a nivel intelectual, algo que tal vez he escuchado, que me han dicho en repetidas veces muchos predicadores, pastores, personas que conozco en la fe. Mas, sin embargo, no es una verdad que vivo, ¿sí me entiendes? Y Santiago de lo que nos está hablando aquí es de vivir la fe, no solo de quedarse en una mera creencia. Entonces, lo vuelvo a repetir, la fe que no se traduce en una generosidad es una fe inútil. Y el egoísmo nace de dudar de la provisión de Dios. Y mira, para complementar esta idea, en la carta primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fíjate aquí cómo Juan nos está eh, lanzando la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes decir que el amor de Dios mora en ti si ves a un hermano que tiene una necesidad y cierras contra esa persona tu corazón, ¿no? O sea, no ayudas a esa persona con su necesidad. Y es un tema que estoy seguro que pues, en algún momento a todos nos ha pasado, ¿no? Al menos en mi caso me ha pasado una infinidad de veces. Y me he dado cuenta de que es eso, muchas veces es falta de fe, en creer que no voy a tener lo suficiente, en que si le doy la mitad de lo que tengo a la persona, después yo qué voy a hacer, o por eso quisiera tener más, acumular más, porque tengo miedo a que el día de mañana no voy a tener, lo cual es una idea que va pues en contra de los principios bíblicos, porque Dios es nuestro Dios. Y Jesús mismo es quien nos dijo que cada día tiene su propio afán, ¿no? Y que no nos debemos de preocupar, debemos de comer el día de mañana o vestir el día de mañana. Al final de cuentas, Él es nuestro Dios. Él se va a encargar de cubrir todas nuestras necesidades. Y sabes, eso es algo que se necesita vivir en la fe, pero si estás empezando a notarlo, es algo que se traduce en acciones concretas. No es algo nada más que pienso. En realidad, tiene acciones concretas. Y bueno, avanzando en el pasaje, vamos a leer ahora el versículo del 18 al 20 que dice así: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones, dice Santiago. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. O sea, solo porque crees que existe Dios, crees que eso ya es tener fe. Y luego dice Santiago, bien hecho. O sea, eso es parte de la fe. Porque luego dice aquí, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. O sea, está
de alguna forma validando que sí, creer en un Dios es obviamente importante, es parte de la fe. Mas, sin embargo, aquí algo que él le da la vuelta completamente es, dice, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Una vez más, aquí pues vemos que la fe sin buenas obras no está completa, pues las buenas obras son de hecho el fruto y son prueba de tu fe. Si me doy a entender, entonces no está hablando tanto de el tema de que la salvación es por gracia, ¿no? Por medio de creer en Jesucristo, de arrepentirnos, de aceptarlo, sino también está hablando de que el tener fe, vivir en fe, tiene la consecuencia de tomar acción, de tomar acciones concretas que están mostrando esa fe y que a su vez están reforzando nuestra fe. La fe no es una declaración de lo que yo creo. La fe es un estilo de vida. Y para complementar la idea, leemos segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Dice así: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Bien, ¿qué nos está diciendo Pedro aquí? Bueno, nos está dando un llamado a complementar nuestra fe con todas estas virtudes que necesitamos poner en acción para llegar al fin último, ¿no? Aquel mandato que Jesús nos dio como el segundo mandamiento, igual de importante que el primero, que es amarás a tu prójimo por ti mismo. Si te das cuenta, este pasaje, 2 de Pedro 1:5-7, termina diciendo que seamos sumisos a Dios, que tengamos afecto fraternal, o sea, un afecto entre hermanos hacia nuestro prójimo, y que ese afecto fraternal se convierta en un amor por todos. ¿Sí me voy a entender? Entonces, al final de cuentas, vivir en fe, tomando acción, haciendo obras buenas que reflejan esa fe, también de alguna forma nos va a ayudar a ir implementando todas estas virtudes que nos está mencionando Pedro para poder llegar a, pues, uno de los mayores fines, digo yo, que todo ser humano deberíamos tener, que es llegar a amar a todos, como nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho por cada uno de nosotros. Es parte de nuestra meta, de nuestro caminar todos los días. Y en esta segunda parte me gustaría hacer es como una segunda división del pasaje que estamos estudiando, y dice, caminando con una fe activa o activada. Y lo vamos a desglosar pasando del versículo 21, hasta el 25. Empezaremos del 21 al 24. Del 21 al 24 dice así: ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo, debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, dice Santiago, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, no es que está tratando de contradecir la idea de que la salvación es por gracia, por la fe en Jesucristo, sino que está complementando la idea de lo que una fe verdadera y completa es. Una fe que también conlleva acciones.
No acciones desde el punto de vista de la religiosidad, desde el punto de vista de cumplir ciertas leyes, sino acciones que en realidad muestran el fruto de nuestra fe a través de una transformación de nuestras vidas, un corazón transformado, un corazón nuevo que puede verse a través de acciones. Y no es que hagamos buenas acciones para ser salvos, sino que nuestra fe genuina, verdadera, en todas las promesas de Dios, en todo lo que Dios ha dicho en su palabra, en todo lo que Dios nos ha prometido de manera personal, en todo lo que Dios representa en nuestras vidas, nos lleva naturalmente a hacer buenas obras. Eso es algo que Santiago está tratando aquí de resaltar, de explicar esa diferencia. Y como nos damos cuenta, pues Abraham aquí actuó por fe y de hecho, pues él obedeció un mandato bien extremo, tal vez lo has leído, donde Dios pues le pide que tome a su hijo y lo sacrifique, ¿no? Entonces podemos ver aquí cómo la obediencia a Dios es también una forma de tomar acción en nuestra fe y cumplir con su voluntad. Primero estuvimos hablando, para recapitular, de acciones que podemos tomar para mostrar nuestra fe en el tema de la generosidad, ¿no? Y ahora estamos viendo que también la obediencia a Dios es una forma de tomar acción, es un fruto también de nuestra fe. Creo tanto en Él, confío tanto en Él, que obedezco lo que Él dice. Lo que Él dice en su palabra, lo que Él dice directamente a mi vida, eso es lo que hago, lo que busco hacer, o al menos lo intento, ¿no? En el caso de Abraham vemos que él lo llevó totalmente al extremo y ahorita vamos a ver que en Hebreos 11 del 17 al 19 dice así: y fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Aun cuando Dios, le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Entonces Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Wow, de verdad que quien no quisiera tener el nivel de fe de Abraham, ¿no? Creo que es impresionante, pero creo que está muy claro, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí el pasaje de Hebreos es básicamente Abraham estaba confiando totalmente en Dios porque Dios ya le había prometido, Dios ya había hablado con Abraham y le había prometido que a través de su hijo Isaac iban a tener o a proceder todos sus descendientes, ¿no? Recordemos que le promete que le iba a dar una descendencia tan extensa como las estrellas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que Abraham se aferró de esa promesa que Dios le hizo, una promesa personal. Se aferró, creyó, y esa fe en la promesa, y no solo la promesa, sino en quien la estaba haciendo, ¿verdad? Porque Abraham ya había tenido contacto con Dios, entonces ya había conocido algo de Dios. Entonces confió en la promesa y en la persona que la estaba haciendo, que hasta ese momento estoy seguro que ya lo que Abraham había visto era suficiente para poder confiar en él. Y tomó acción. ¿Cómo? A través de su obediencia. Abraham fue obediente en lo que Dios le pidió que hiciera y la llevó al extremo, confiando completamente en la voluntad buena del Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso pasaje! Mira, si vemos el número 25 del pasaje que estamos estudiando, nos da otro ejemplo de fe, una fe con acciones concretas, y habla de Rahab. Dice así: Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Rahab, una mujer
que vivía en Jericó, si tú recuerdas este pasaje, vivía pues con su familia. Ella escondió en su casa a 2 espías que habían enviado los israelitas, y ella los salvó. Eh, Ella pues lo hizo porque ella reconoció el poder de Dios, creyó en el Dios de los israelitas, y una vez que creyó en él, decidió tomar acción. O sea, primero tuvo la fe, primero creyó y luego concretó esa fe con una acción. ¿Cuál fue la acción? Salvaguardar a esos 2 espías israelitas que ella sabía que provenían del pueblo elegido de Dios. Mira lo que dice en Hebreos 11:31, fue por la fe que Rabab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Si ponemos atención aquí, podemos resaltar la palabra obedecer. Dice que ella no fue destruida junto con los habitantes de la ciudad, que sí fueron destruidos, porque de hecho nada más ella y su familia fueron los únicos salvos. Aquí dice que fueron ella, como ella no se negó a desobedecer a Dios, sino al contrario, obedeció la voluntad de Dios, a través de recibir en paz a estos espías, ¿no? Y salvaguardarlos. Entonces, es un ejemplo más de cómo la fe, también como acción concreta, tiene a la obediencia, ¿no? A través de la obediencia también podemos tomar acción en nuestra fe, para no quedar nada más en un tema de una creencia, de una denominación, de pertenezco a esto, pero hasta ahí me quedo, no. Es una fe activa. Y bueno, me gustaría hacer una eh, breve conclusión aquí, que de hecho me encanta cómo lo concluye Santiago. Creo que no hay una mejor manera de concluirlo, pero el pasaje termina en el versículo 26, que dice de la siguiente manera: el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Y bueno, creo que está muy claro, creo que no hay mucho que explicar en relación a esta conclusión que hace Santiago en relación a la fe y las obras. Básicamente dice que es como un cuerpo sin espíritu, es algo muerto, es un cascarón, es una carcasa, si me entiendes, es algo vacío. Y dice aquí que igual la fe sin obras es una fe muerta. Y creo que pues también es un llamado para todos nosotros, para que podamos no solo creer, y creer es importante, y sabemos que somos salvos por la fe, mas sin embargo un llamado a activar, un llamado a tomar acción en obras de generosidad, como lo estuvimos viendo, obras de generosidad en lo material, por ejemplo, ser generoso con nuestras finanzas. Hay otras formas de generosidad, ¿no? Que igual y ese es todo otro tema que se puede hablar todo un episodio o varios episodios completos. Pero pues podemos también ser generosos con nuestro tiempo que le ofrecemos a nuestro prójimo, a nuestras familias, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra iglesia local. Eh, Podemos ser generosos también en nuestro trabajo, si tenemos un trabajo o si tenemos una empresa, un negocio. También podemos llegar a ser generosos con nuestros colaboradores, clientes, igual si somos profesionistas. Incluso, ¿sabes? Podemos ser hasta generosos con el perdón, ¿no? Podemos llegar a ser generosos con el perdón, ¿sabes? Porque de alguna manera eh, la idea de ser generoso es dar, ¿no? Es dar desde un punto de vista bíblico, pues dar con un corazón contento. Y el perdón, pues también es algo que damos, es algo que damos, es algo que decidimos dar. Y como dije, hay muchos tipos de generosidad que se pueden tratar, pero creo que cada quien podemos pensar en alguno, eh, y empezar a practicarlo, ¿no? Sobre todo para llevar a cabo, pues, esta idea, ¿no? De tener una fe activa, una fe que tiene obras buenas que son producidas por esa misma fe, ¿no?
y sabemos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos está llevando a tener este tipo de obras y sigue trabajando en nuestros corazones. Y muchas veces es un tema, sabes, de fe, como lo hablábamos, la cuestión de a veces no querer ser generoso por miedo, falta de fe en la provisión de Dios. Y bueno, también hay un llamado aquí muy claro a tomar acción con nuestra fe en relación a la obediencia. Sabes, yo sé que es un tema ya muy contado, muy trillado tal vez, mas sin embargo, lo volvemos a encontrar en este pasaje, un llamado a la obediencia, a lo que Dios nos pide, tal vez a dejar de postergar cosas que Dios ya nos ha pedido en algún momento y tomar acción, ¿verdad? Llenarnos de fe y tomar acción tal vez en algún llamado, tal vez en ir y perdonar a una persona, tal vez en ser generoso con alguien, tal vez el Espíritu Santo ya nos ha estado hablando, ¿no? De algo que nos está dando mandatos pues bien directos, ¿no? Porque Dios también hace eso con nosotros. También nos puede dar un mandato bien directo, bien claro. Y a lo mejor a veces tenemos fe, creemos en Él, pero a veces nos falta esta parte que Santiago está describiendo, ¿no? Que es el de tomar acción, tomar acción. Y bueno, espero que esto haya sido de bendición, que haya sido edificante y espero que podamos por ahí coincidir en el futuro. Eso demás. Gracias, hasta luego.